¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a 8 Magazine Ávila. Aquí estamos con ustedes para compartir un rato en esta noche. Si nos eligen mañana, pues también nos pueden ver por la mañana, en la sobremesa, pero de momento aquí estamos para compartir noche con ustedes. Hoy es 29 de noviembre ya, miércoles. Estamos a puntito de estrenar el mes de diciembre, un mes con muchas actividades y con las navidades ahí a la vuelta de la esquina. De momento estamos aquí encantados de proponerles una serie de asuntos que esperamos les interesen y les entretengan. Uno de ellos tiene que ver con la psicología, porque Chelo Díaz, nuestra psicóloga de cabecera, hoy nos va a acompañar para hablarnos, miren, de algo muy curioso. Vamos a hablar de los cuentos clásicos como método de terapia para adultos. Es uno de los asuntos, pero hay más. Además, tendremos un tiempo dedicado a la educación con la Universidad Católica de Ávila. Hoy hablaremos de la investigación en el ámbito de la agroalimentación. El próximo sábado 2 de diciembre se desarrollará en Ávila una marcha solidaria por la enfermedad de Perthes, una enfermedad considerada rara. Silvia Pérez Chao, mamá de un niño con esta patología, nos acompañará. Y tendremos tiempo para hablar de justicia con el fiscal Óscar Barrios. Hoy nos centraremos en las medidas cautelares. Todo esto ya dispuesto para compartirlo con ustedes y empezamos hablando de educación, algo que nos gusta mucho porque cada 15 días de forma periódica la Universidad Católica de Ávila nos acompaña a través de su profesorado para hablarnos de todo lo que se está haciendo allí y son muchas cosas. Por ejemplo, relativas al ámbito de la investigación en el que han puesto mucho acento desde la Universidad Católica de Ávila. Hoy nos acompaña Guillermo Pérez, él es el investigador 1 de los investigadores del grupo Provecar, que quiere decir producción vegetal y calidad agroalimentaria. Nos lo va a contar mucho mejor y más profundamente el propio Guillermo porque le tenemos aquí. Buenas noches. Muy buenas noches, Ana. ¿Qué tal? Gracias por la invitación, lo primero. Bueno, es un placer teneros aquí y hablar de educación con vosotros y de todo lo que se hace desde la Universidad Católica de Ávila, ahora en el ámbito de la investigación, que es bien extenso porque tenéis muchos grupos de investigación abiertos, ¿no? Sí, efectivamente. Hablaba, antes de venir aquí me tomaba un café con Javier y le comentaba que este grupo tiene ya 20 años. 20 años, en 2003 fundamos el grupo con motivo de un congreso nacional de entomología que montamos aquí en Ávila el año 2003, que parece la prehistoria, y ya pues 20 años. Pues, es increíble el tiempo, cómo ha pasado el tiempo. Sí. Y efectivamente, sobre todo en los últimos 10 años y las épocas más recientes, ha proliferado los grupos en la universidad y se está apostando muy fuerte por ello, sí. Ya que mencionas a Javier, es Javier Varas, le tenemos Javier ahí Hernández en bambalinas, Varas, sí. ¿verdad? Y gracias a él también coordinamos muy bien esta sección. Gracias, Javier. Ahí está. Bueno, cuéntanos un poco cuántas personas forman parte de este grupo. Vamos a recordar su nombre. Bueno, Provecar, que significa producción vegetal y calidad agroalimentaria. Es un nombre extenso, pero ¿cuántas personas y qué perfil tienen? Bueno, en todo este periplo de 20 años, pues obviamente han pasado muchos compañeros y se han ido algunos, otros han llegado. De los originales quedamos Cristina Lucini, que es la directora actualmente, y yo, que somos los dos fundadores un poco del grupo. Y luego posteriormente se han ido incorporando, actualmente somos 9 personas y pues un equipo muy multidisciplinar. Tenemos ingenieros agrónomos, ingenieros de montes, ambientólogos, químicas y biólogos también. 2 biólogos, yo soy biólogo y soy uno de los 2 biólogos que tenemos en el grupo. Bueno, decir que se trabaja o se investiga en producción vegetal y calidad agroalimentaria puede parecer algo a quien nos esté viendo desde casa que no se entienda bien. Por eso, bueno, a ver, ¿cuáles son las líneas de investigación? Pues en el ámbito agronómico, cuando hablamos de producción, generalmente lo dividimos en 2 grandes ámbitos, producción vegetal y producción animal. La producción animal está relacionada con la ganadería y la producción vegetal con los cultivos, básicamente, ¿no? Entonces, cuando montamos el grupo en origen, queríamos dedicarnos a aspectos de agronomía, fundamentalmente, agronomía, producción vegetal y sanidad vegetal, que era un poco una de las líneas que también fue fundadoras del grupo, ¿no? Y luego ya posteriormente, con estas 3 líneas, agronomía, producción vegetal y calidad agroalimentaria y sanidad vegetal, luego posteriormente nos hemos abierto a otros ámbitos, ha habido proyectos en el ámbito también forestal, en el ámbito ambiental,
varios proyectos en el ámbito ambiental e incluso en educación ambiental, porque también últimamente también estamos con proyectos de temas de huertos escolares y huertos agroecológicos, que eso sería más, más parte educativa, podríamos decir, ¿no? Pero que también realmente somos los mismos. La gente del grupo de investigación somos los mismos, que tenemos un grupo de innovación docente también que está muy ligado a ambos. Entonces, en definitiva, un grupo muy multidisciplinar, y actualmente se ha incorporado, tenemos 9 personas, de las cuales 7 estamos en la universidad, 4 somos profesores, somos PDI, personal docente e investigador, y 3 son personal de administración que trabaja en los laboratorios, el servicio de laboratorios. Ah, muy interesante. Llevando los laboratorios, encargados de laboratorios o técnicos de laboratorio. Y también, y pues, luego dos investigadores externos tenemos. Vale. Ajá. Iba a decir también eso, con esa proyección hacia los más jóvenes, ¿no? Porque es importante sí, de hecho, formar ya en ese ámbito de la Sí, investigación. alguno está haciendo la tesis, evidentemente, concretamente 3 de ellos están haciendo la tesis, de los que aún no son doctores, y esto enriquece, claro que haya mezcla, ¿no?, de gente veterana, como algunos, y gente más joven, pues eso enriquece mucho el grupo. De hecho, fue un poco la idea también cuando lo montamos, fue eso, la idea era ir incorporando gente nueva, ¿no?, a medida que se incorporase a la universidad y que tuviera un poco de estabilidad, lógicamente. Y ya digo, actualmente somos 9, y de los cuales 7 estamos de personal de plantilla y 2 investigadores externos. Bueno, ¿cuáles son los objetivos, Guillermo, que os planteáis en el grupo? Bien, pues aparte de generar conocimiento, que es lo lógico de un grupo de investigación, ¿no?, y participar pedir proyectos, participar en congresos, publicar trabajos, que generar conocimiento en definitiva, cuando también montamos el grupo teníamos muy claro que teníamos que enraizarnos bien aquí en Ávila, en trabajar para la provincia, y más en aquella época, que hablo de 2003, ni más ni menos, con lo cual hicimos muchos proyectos relacionados con cultivos de la zona, ¿no? Estuvimos trabajando en la Judía del Barco, con el Consejo Regulador de la IGP durante bastantes años, tuvimos 3 o 4 proyectos por lo menos de la Judía del Barco. Luego, posteriormente, también con el higo de Gredos, la actual marca de garantía de higo de Gredos, que es una de las marcas de garantía de alimentos abulenses, marcas agroalimentarias. Y creo que está en Ávila Auténtica también, sí, ¿no? es más reciente. Bueno, pues el proyecto fue una colaboración entre la Asociación de Productores del Higo de Gredos y nosotros, que hicimos el estudio técnico, y gracias a ello se tocaron muchos ámbitos, ¿no?, del cultivo, y se obtuvo la marca de garantía. También hemos trabajado para, por ejemplo, el Ayuntamiento de Llodio de Pinares, estudiando plagas del pino piñonero. Yo he tenido proyectos fuera de aquí, también de la provincia, en Castilla y León, sobre la trufa negra en Castilla y León durante muchos años. Y luego proyectos de ámbito ambiental, también hemos tenido varios proyectos grandes, uno concretamente con la Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León, también durante 4 o 5 años, sobre estudiar toda la biodiversidad de insectos de la Sierra de Gredos. ¿Y qué pesa más, el trabajo de campo o el laboratorio, o ambos? Bueno, pues siempre decimos, los biólogos particularmente decimos que los hay de bota y de bata. Sí. Es un dicho muy típico en mi profesión, ¿no? Sí. Y yo soy más de bota, pero tenemos compañeros de bata. Dentro de las líneas, me preguntaban entre las líneas, también tenemos líneas de biotecnología, Cristina Lucini es biotecnóloga, tenemos líneas más de laboratorio, como decía, de biotecnología, de microbiota de suelos vivos en viticultura, que también hemos empezado recientemente, etcétera, ¿no? O sea, que tenemos un poco de popurrí de líneas. Como digo al principio, la idea era enfocarlo mucho más a lo agronómico, pero luego un poco crecido el grupo, ¿no?, y hemos tenido proyectos en bastantes hábitos, forestal, ambiental, etcétera, y tanto de bota como de bata. Muy interesante de una y forma sencilla. Muy actual, además, Guillermo, porque tenemos Sí. que cuidar este planeta y vivir de manera sostenible, además, y ahí está también toda esta sí, tecnología además e investigación. otra de las ideas originales era que siempre nos enfocáramos a la agricultura sostenible, Claro. ecológica. De hecho, también hemos tenido algunos proyectos relacionados con la agricultura ecológica, y siempre hemos pretendido dar ese matiz ambiental, ¿no?, a hacer lo agronómico, pero con el toque ambiental. Obviamente a mí me viene de fábrica, porque soy biólogo metido en el mundo agronómico, con ingenieros agrónomos y forestales y de montes hace muchos años,
pero a mí me venía un poco de fábrica, pero bueno, a los demás quizá no tanto y sí que hemos siempre incidido en eso, ¿no? Bueno, me has hablado de algunos de los proyectos en los que Ajá. habéis y estáis trabajando. No Sí. sé qué tenéis ahora entre manos o si hay algo así a corto plazo que tengáis la vista puesta. Bueno, aparte de dar continuidad a cosas que ya tenemos empezadas y que bueno, siempre están coleando, alguna publicación, algún trabajo, etcétera, ahora mismo como líneas más sobresalientes tenemos de tema de medio ambiente, de bioindicadores de calidad de aguas, usar insectos como bioindicadores de calidad de aguas, que tuvimos un proyecto muy reciente de la institución Gran Duque de Alba, de la Diputación de Ávila, y que actualmente va una chica, una compañera del grupo, va a empezar la tesis. También estamos con una línea interesante que queremos ahora pedir financiación de bosques terapéuticos, que es una cosa muy novedosa, que es estudiar volátiles que emiten las plantas y que podrían tener algún tipo de repercusión positiva en las personas, ¿no? A la hora de hacer senderismo, a la hora de conocer el medio natural, o sea, muy imbricado en medio natural, medio rural, desarrollo rural, Sí. el tema de bosques terapéuticos. Ya más en lo personal, bueno, tenemos el que te comentaba de suelos vivos, estudio de microbiota en suelos vitivinícolas para promover los suelos vivos, que también otra compañera del grupo está con la tesis. Muy interesante, además, porque estamos promocionando los vinos de la tierra. Exactamente, sí. Claro. De hecho, recientemente se ha firmado un convenio para hacer este proyecto, este trabajo con el Consejo Regulador de los Vinos de Ávila. Y, a ver, que me venga a la cabeza, que no quiero olvidarme de nadie también. Bueno, y luego recientemente decía, estamos ahora yo estoy metiendo en un tema que no sé si, espero que salgamos bien, y dado que soy entomólogo, que es mi línea de investigación, mi área de conocimiento, pues nos queremos meter en entomofagia, es decir, insectos que sirven para alimentación humana y para alimentación del ganado, de las especies avícolas, en este caso. Qué interesante todo lo que nos Estamos cuenta intentando Guillermo. pedir un proyecto, Sí, bueno. y una tesis también. Y además de todo eso y de toda esa producción científica que hacéis, os da tiempo también a hacer publicaciones muy interesantes de relevancia y además que sean señeras y que sirvan de referencia para otros investigadores e incluso a tener por ahí alguna patente, Sí, me parece. bueno. Tú tienes alguna, ¿no? Sí, tengo una patente, sí. Por ejemplo, ¿cuál es? Bueno, fue una trampa para captura de una plaga muy importante de la trufa negra. En mi proyecto de la trufa vale. negra, en el cual hice la tesis, pues este proyecto se hizo en Soria con una empresa, fue un proyecto universidad-empresa, y dentro de los resultados, pues aparte de las publicaciones más o menos habituales, tanto divulgativas como puramente técnicas y científicas, pues se sacó una patente por el sistema que diseñé o que llegué a conseguir, ¿no?, para manejar esta plaga, que es una plaga, de hecho, una plaga muy importante que disminuye muchísimo la producción de trufas. Actualmente la trufa prácticamente toda se produce cultivada, ya no se produce trufa recogida de forma natural en el campo, porque debido a la recolección masiva de forma furtiva las truferas han agotado. Entonces actualmente la trufa negra se cultiva con encina micorrizada y había una plaga, bueno, pues muy grave, de la cual sí, afortunadamente conseguimos una solución. Parte de esta solución, una parte tampoco la más importante, era la trampa que patentamos. Bueno, todo esto nos lo cuenta Guillermo Pérez, forma parte del grupo de investigación ProBecar, Producción Vegetal y Calidad Agroalimentaria, corresponde a esas siglas, y son 9 las personas que trabajan. Él es uno de los fundadores. No sé quién nos esté viendo ahora y diga, oye, pues estoy interesado, o yo podría a lo mejor aportar al grupo o algo, no sé. ¿Se pueden poner en contacto con vosotros? Sí, por supuesto. En la página web de la universidad, en el apartado de investigación y grupos de investigación, ahí está toda la información disponible, incluidos los correos electrónicos para ponerse en contacto con el grupo de investigación. Entrando en Universidad Católica de Ávila, grupos de investigación, UCAvila, grupos.es, grupos de investigación, y ahí aparece, está por áreas temáticas, por áreas de conocimiento, dentro de las ingenierías, pues ahí está el grupo nuestro, ProBeca. Bueno, todo esto nos lo ha contado Guillermo Pérez. Ha sido muy interesante los trabajos en los que estáis, en los que habéis estado y que siguen desarrollándose. Significa la investigación nada más y nada menos que hacer que todos vivamos mejor, ¿no? Gracias a vuestro trabajo y como decía, sesudo. Buscar la aplicabilidad y el servicio un poco a la sociedad también. Como decía, siempre hemos hecho proyectos o intentado hacerlos que colaborásemos o bien con empresas o con instituciones,
con asociaciones de productores, etcétera. Guillermo Pérez es investigador de la Universidad Católica de Ávila. Hoy ha estado con nosotros para hablarnos de su grupo de investigación. Enhorabuena por el trabajo, trasládale la enhorabuena a los 9 compañeros que tienes y, por supuesto, al resto de los compañeros de la gran familia de la Universidad Católica. Muy bien, perfecto, pues muchísimas gracias y buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Vamos a hacer la primera pausa para la publicidad y después nos vamos a sentar en el sofá, en el diván, porque tenemos a nuestra psicóloga de cabecera con nosotros dentro de un momento, a Chelo Díaz. En esta parte de sofá, diván, vamos a tener nuestra consulta psicológica, porque como cada 15 días, Chelo Díaz nos acompaña. Ella es nuestra psicóloga de cabecera y la tenemos aquí en plató. Buenas noches, Chelo. Muy buenas noches, Ana. Bueno, yo es que estaba muy sorprendida según te he visto llegar y sacar cosas del bolso. Era como una maleta mágica lo que tenía Chelo. Iba sacando cosas. Fíjense ustedes todo lo que tenemos ahora mismo sobre la mesa. ¿De qué vamos a hablar? ¿Qué nos has traído, Chelo? Pues hoy vamos a hablar de cómo podemos usar, o cómo yo al menos uso, los cuentos en psicoterapia. Estamos hablando de adultos. Estamos hablando de adultos. Yo trabajo con adultos, yo no trabajo con infanto-juvenil. Yo trabajo con adultos y cómo podemos usar algo que está en la memoria de todos como una herramienta en psicoterapia. Los cuentos en psicoterapia. Bueno, no sé si podemos definir lo que es un cuento clásico y diferenciarlo de otro tipo de cuentos. O dentro de la palabra cuentos englobamos todos. A ver, cuento como tal sería cualquier narrativa, ¿no? Cualquier narrativa no deja de ser un cuento. Cualquier narrativa creada, fantaseada, no deja de ser un cuento. En concreto, los cuentos que yo uso en psicoterapia, utilizo metáforas, que no dejan de ser cuentos. Y los cuentos que yo utilizo y un poco el material que os he querido traer, ¿no? Es lo que denominaríamos los cuentos maravillosos o los cuentos mágicos, que son los que están un poco en la memoria inconsciente un poco de todos, ¿no? Esos personajes como, bueno, pues como la bruja, como he querido traer aquí un poco, ¿no? Como el hada, la princesa, en este caso Rapunzel, esos animales mágicos, ¿no? Y cómo de alguna... Se le ven los cuernitos, ¿no? Se le ven los cuernitos. Ese es el animal mágico. Sí, sí, este es un fauno en concreto. Tenemos que decir que son Playmobil. Son Playmobil, efectivamente. Algunos de ellos, en este caso descatalogados. Esta brujita es muy antigua, la acabo casi de conseguir. Pero bueno, yo diré que los Playmobil sí que es un material que utilizamos muchos psicólogos en consulta para proyectar escenas emocionales del mundo interior de la persona, ¿no? Pero en este caso he querido traer a mis Playmobil, tengo un gran baúl para trabajar en consulta con ellos, ¿no? Pero he querido traer a mis Playmobil, vamos a decir, más mágicos, ¿no? Los que tienen que ver con esto de los cuentos. Y cómo en un momento dado esta herramienta, este recurso, que no somos muchas las personas que hemos utilizado los cuentos, a mí siempre me han fascinado y somos algunos, muy pocos psicoterapeutas los que desarrollamos aquí toda una herramienta, todo un recurso, porque es verdad que, claro, ¿no? Es manejar mucho la metáfora, la alegoría de nuestro mundo interior. Bueno, tenemos también aquí un gran volumen de cuentos maravillosos, cartas que son también muy especiales y hasta unas tabas prácticamente. Son unos cubos, sí. Simplemente he querido traer un poco, mostrar parte del material. Digo parte porque es verdad que mi bolso parecía el bolso de Mary Poppins, sí, ¿verdad? Sí, esa sensación. Te faltaba el paraguas, pero sí, ya. Sí. Bueno, estos son unos cubos, los hay de muchos tipos. Este en concreto son con elementos de fantasía. No sé si... me ha pescado. Lo está tomando, sí. Con elementos de fantasía, ¿no? Ahí tendríamos el camino al castillo, bueno, pues como igual un laberinto, tendríamos el espejo mágico, sí, y este no es más que uno de todos estos. Bueno, yo os voy a contar ahora cómo yo un poco lo utilizo. Claro, es que esa era la pregunta. ¿Por qué
es un buen material terapéutico y luego cómo se utiliza todo esto en terapia, claro. Y mucho más. Pues bueno, en primer lugar, porque todo lo que empieza por érase una vez, ya a todos nos coloca en una narrativa, nos abre una narrativa. Las personas en nuestro diálogo interno, que estamos todo el tiempo hablando con nosotros, estamos en una narrativa, nos estamos contando la vida. Las personas a través de los pensamientos nos contamos la vida y a veces nos contamos la vida de una manera o de una narrativa que no es muy saludable. Entonces, cuando yo quiero en un momento dado, ¿no?, explicar algo, nos va a ayudar muchísimo una metáfora. ¿Cuántas veces, no, hablamos con metáforas y decimos, es que me siento como si tuviera una losa encima? Ya estoy haciendo una metáfora, ya estoy haciendo una alegoría. Es un lenguaje que lo utilizamos todos, hay personas que lo utilizan más y personas que lo utilizan menos. El lenguaje de los cuentos es un lenguaje, en concreto de los cuentos maravillosos, de los cuentos mágicos, es un lenguaje absolutamente metafórico, simbólico. Es un lenguaje que nos puede llevar, nos puede evocar nuestro propio mundo interior, cómo nos estamos relacionando con nuestros personajes internos y con los personajes externos. Es una alegoría. Ese es el porqué. Ahora cuéntanos el cómo. El cómo, ¿verdad? ¿Cómo utilizas pues mira, todo esto? Yo, por ejemplo... Con adultos, hemos de recordar. Con adultos, sí. Pues te voy a poner varios ejemplos, pero mira, por ejemplo, se me ocurre en pareja. La pareja viene con un conflicto, con una narrativa de pareja, es que tú, porque fíjate, porque tal, es que me acuerdo cuando éramos, es que ahora ya no somos, es que... La pareja viene con una narrativa y en un momento dado, para mí es muy importante decir que el material o en un momento dado, ¿no?, la herramienta o qué utilizamos, sea lo que sea, siempre está al servicio de la psicoterapia. O sea, la herramienta no es psicoterapia. La herramienta nos va a ayudar a hacer psicoterapia. A mí me ayuda a hacer psicoterapia. Entonces, una cosa es la herramienta y otra cosa es el proceso psicoterapéutico. ¿Y cómo la utilizo? Claro. Y hay un momento en el que yo utilizo una herramienta, por ejemplo, esta, se me ocurre. Vale. Estas son unas tarjetas que yo uso con trocitos de historia, ¿no? Érase una vez y comenzó una nueva era, lo típico de los cuentos. Pero hay personajes, hay lugares, hay conductas a seguir, hay elementos que nos van a ayudar en el camino, una espada, una flauta, una poza mágica, Hay personajes y entonces yo les pido, por ejemplo, a la pareja que cada uno elijan, les doy un mazo a cada uno diferente y les pido que elijan, por ejemplo, se me ocurre, depende de lo que yo quiera trabajar, pues uno de cada, un personaje, un lugar, una herramienta, ¿no? Y cuando cada uno ha elegido a su elección, entonces les pido que me empiecen a contar, érase una vez, un cuento conjunto. Ya están hablando de ellos. ¿Cómo queréis que acabe este cuento? Ya están hablando de ellos. Es una manera a veces de salir de la narrativa atascada en la que estamos, por ejemplo. En consulta individual, yo utilizo muchas veces, diré que no me gusta utilizar los cuentos, nunca hablo de Caperucita, o casi nunca hablo de Caperucita, o casi nunca hablo de ningún cuento en concreto. Hablo de los personajes. ¿Dónde tienes tú esa bruja ahí adentro, ¿no? Personas muy exigentes. ¿Dónde tienes tú ese ogro? ¿Dónde tienes tú, cuando tenemos un estado emocional y le digo a la persona, si esto que tú estás sintiendo fuera un lugar, ¿qué lugar sería? Mira a ver si me lo puedes encontrar aquí. ¿Hay aquí alguna imagen, algún personaje que se pueda estar sintiendo como tú te estás sintiendo en este momento? Y por ahí entro. Pero, por ejemplo, el cuento de Pero Hansel... a veces es difícil conseguir eso en la persona que está haciendo terapia, ¿no? Claro, porque es una capacidad de abstracción muy importante la que necesita. Claro. O sea, también es como cuándo meto este material y por qué y para qué. No lo uso siempre. A veces, por ejemplo, es muy habitual que la persona llega a consulta, ya también hay un vínculo terapéutico, a veces en la primera sesión les saco el material, la persona es como, es que no sé ni por dónde empezar, no sé qué contarte, hombre, yo exploro que los cuentos le gusten, no sé, hombre, exploro un poco a la persona, obviamente, ¿no? Y si veo que la persona utiliza este lenguaje de manera espontánea, ¿no? Veo que la persona automáticamente quizá saco alguna herramienta y a lo mejor le digo, pues mira, haz una cosa, mira, tírame estos cubos, como salgan, uno. Y cuéntame una historia con todo esto. Ordénalos y cuéntame una historia.
¿no? Y entonces igual la persona pues empieza a ordenarlos. Voy a poner esto aquí que si no, no se ve. Empieza a ordenarlos. Pues érase una vez una niña que nació en un sitio donde había una bruja mala. Y entonces luego ya pregunto, ¿no? ¿Y esa bruja quién era? Y pues es que mi tía era muy difícil, porque es que no dejaba que mi madre... Ya está hablando de ella. Claro, sin quererlo o sin saberlo. Todavía. Más fácil, sin tanta resistencia. Claro. Bajamos las resistencias en un momento dado, ¿no? Yo utilizo, por ejemplo, como alegoría el cuento de Hansel y Gretel, el de la casita de chocolate. ¿Quién no se conoce ese cuento? Sí, sí, sí. Por ejemplo, en personas que están en relaciones de maltrato, relaciones muy tóxicas, y yo lo utilizo muchas veces, si cuadra, ¿no?, con la persona, decirle... ¿quién no ha sido en un momento dado, ¿no?, un niño o una niña perdido, ¿no?, en el bosque de la vida? ¿Quién no se ha perdido en el bosque de la vida alguna vez? ¿Quién no ha sido un niñito que se ha perdido en el bosque de la vida? Y cuando nos perdemos en el bosque de la vida tenemos miedos y nos faltan recursos. Y de pronto nos encontramos con alguien, ¿no?, en medio del bosque oscuro, una casa de chocolate y alguien que nos dice poco más que yo te salvo, no te preocupes, yo te voy a rescatar de tu propia vida. Y de pronto nos damos cuenta que a lo mejor esa persona después nos empieza a pedir, esto es muy típico en relaciones de maltrato, ¿sí? La persona nos empieza a pedir, bueno, pues cada vez un poco más, cada vez nos corta un poco más la libertad, me está engordando, porque en el fondo lo que me quiere es comer. Y nos hace dependientes. Nos hace dependientes, claro. Me está engordando. De ellos. Claro, me está haciendo, ¿no? Es como, hombre, si en medio del bosque te encuentras una casita de chocolate, pues a lo mejor la bruja que está dentro te quiere comer, ¿no? Y esto a veces ha llegado mucho más directo, este mensaje, dentro de una conversación terapéutica. Estamos hablando de que la sesión dura 1 hora. Ha llegado mucho más directo que si yo a la persona le he dicho, ¿te das cuenta que esa relación es una relación de abuso, es una relación de maltrato? Ahí pone más parapetos, muchas más, ¿no?, resistencias. Claro, resistencias. Pero sí. ¿quién no ha sido un niño o una niña perdida en el bosque, ¿no? Claro. ¿Quién no se ha sentido que me faltaban recursos para caminar por la vida, ¿no? Fíjate, yo me sorprendía al ver a Chelo sacar todos estos elementos y yo decía, ¿de qué nos va a hablar hoy? Y ahora estoy entendiendo perfectamente cuál es la profundidad de lo que nos estás hablando, ¿eh? Porque ¿qué beneficios aporta todo esto? Primero, abrirse de una forma natural y nada traumática, entiendo, o poco. Nada traumática, muy bonita, donde la persona de pronto ve su historia. Yo donde más lo veo en consulta cada vez que lo utilizo, por supuesto, pero donde más lo veo yo creo todos los meses un taller de autoconocimiento a través de los cuentos de hadas, que es donde más me divierto y donde más me explayo, porque no es lo mismo, claro, en consulta de pronto un material para llegar a un objetivo que de pronto un taller de 4 horas donde, bueno, pues vamos a conocernos a través de los cuentos de hadas. Por ejemplo, el año pasado, por estas fechas Navidad, puse pues los cuentos que te cuentas en Navidad, ¿no? ¿Qué cuentos nos contamos en Navidad? Sobre la Navidad, sobre lo que hay que sentir en Navidad, sobre lo que hay que hacer o no hacer en familia, Y aquello fue maravilloso, cómo salió, ¿no? Cómo salió los cuentos que nos contamos en Navidad, o los cuentos que te cuentas, ¿no? ¿Qué cuentos tú te cuentas en la vida, ¿no? A veces a través de la exigencia, o lo que espero de lo demás, o lo que espero de la vida, ¿no? Si lo que tú estás viviendo fuera un paisaje o un lugar, ¿no? ¿Qué lugar sería, ¿no? Pues sería una ciénaga. Bueno, pues vamos a hablar de esa ciénaga, ¿no? Es muy interesante. Yo no sé si las personas que ahora nos están viendo de alguna forma pueden aportar algo o introducir en su vida cotidiana algo de esta sanación a través de los cuentos, o tiene que ser ya una terapia dirigida como la que tú y muy pocas personas como tú, muy pocos psicólogos tienen esa valentía, ¿no? No sé si tiene que ser una terapia dirigida o una persona en casa puede hacer algún ejercicio con cuentos o de este tipo que le pueda venir bien, no sé. Hombre, lo ideal es que alguien te haya guiado al menos un poquito, ¿no? Porque si no, claro, es un material, pero si hubiera que tener un material en casa, ¿no? Al final estamos hablando de terapia narrativa. La terapia narrativa es un tipo de terapia que tiene que ver con escribir y tiene que ver con no escribir, o sea, tiene que ver con cómo yo me cuento, cómo yo me narro la vida. Y a veces ahí utilizamos la escritura terapéutica, el érase una vez,
o no, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hombre, como un material en casa yo diría, pues unos cubos, ¿no? En un momento dado, unos cubos, me los tiro, ¿cómo estoy? ¿Cómo yo me contaría esto que me está pasando, ¿no? Pum, pum, me tiro unos cubos. Pero lo ideal es que haya, digamos, una voz objetiva, porque al final mi vivencia es subjetiva. Claro. Sí. Entonces, claro, ¿no? Yo al final voy a ver un poco lo que quiero ver y a veces la voz que está ahí me va a señalar o me va a ayudar a ver y, oye, ¿te has dado cuenta de, oye, ¿y esto? Oye, ¿qué pasa con este personaje, ¿no? ¿Y qué le puede ayudar a este personaje? Porque igual yo me cuento ahí una historia y es como, vale, ¿y ahora qué, no? Y entonces ahí es donde la voz del terapeuta es como, oye, ¿y qué recurso puede tener este personaje, ¿no? Bueno, pues descubran ustedes dónde está la bruja en su cuento, cuál es el paisaje en el que se encuentran ahora mismo, recapaciten y reflexionen un poco en torno a esto de los cuentos maravillosos, porque ha sido muy, muy ilustrativo, muy interesante lo que nos has traído hoy y muy bonito todo el material que utilizas. A mí me he cortado, me he cortado, digo, no va a caber, no va a caber. Yo ahora en diciembre, lo hago todos los meses, ¿no? Pero o lo intento. También hay que pensar que es que los escribo yo de puño y letra, o sea, los talleres, los cursos, las maneras de trabajar. Yo vengo mucho de psicodrama también, entonces esto me ha ayudado mucho como herramienta terapéutica, pero es importante el que en un momento dado podamos utilizar cualquier elemento que nos ayude a conocernos mejor. Yo ahora en diciembre tengo uno que por encargo, que no lo haré nunca más, es a través de Alicia en el País de las Maravillas. Hemos cogido a Alicia en el País de las Maravillas y lo que no haré nunca más será coger un cuento ya hecho, pero luego ha quedado muy bonito porque vamos a hacer el viaje del héroe, los 12 pasos del viaje del héroe, que es un trabajo de 12 pasos que yo hago cuando hago una transformación en mi vida. Una psicoterapia es un viaje del héroe, es un camino de transformación. Entramos a la psicoterapia de una manera, hacemos un viaje por nuestro mundo interior y salimos transformados, pues utilizando los paisajes y los personajes de Alicia. Así lo dejamos, una maravilla lo que hoy nos ha estado contando Chelo Díaz y además a todos nos ha removido un poquito desde esa infancia que tenemos ahí todavía. El niño de adentro, claro que sí, es a quien le pedimos que nos cuente todo esto. Chelo, muchísimas gracias por estar con nosotros, nos vemos vosotros. en 15 días, ¿te parece bien? Perfectísimo. Vale. Vamos a hacer otra pausa para la publicidad y después les vamos a hablar de un evento solidario que se va a desarrollar el sábado próximo. Es una marcha solidaria y además estarán aquí protagonistas de esa solidaridad que pretendemos mover todos el sábado. Son muchas las actividades sociales que se generan a lo largo de una semana, de los días. Aquí en Ávila podemos participar en muchas actividades solidarias. Hoy vamos a hablar de una de ellas que se desarrollará el próximo sábado, concretamente el día 2, en el Parque del Soto, a partir de las 11 de la mañana. Es una marcha solidaria en favor de la investigación de una enfermedad en concreto, PERTES. Es una enfermedad considerada rara. Tenemos aquí a la mamá de Álvaro y a Álvaro. La mamá de Álvaro se llama Silvia Pérez Chao. Buenas noches, Silvia. Hola, buenas noches. Gracias por estar aquí y por hablarnos de esta actividad y también de esta enfermedad que conoces bien, ¿no? Sí, por desgracia la conozco bien. Gracias a vosotros por invitarnos. Muchísimas gracias, un placer. Y tenemos, mira, Álvaro está embelesado porque se está viendo en la tele. Mírame a mí, Álvaro. Hola. Álvaro Moreno es hijo de Silvia, tiene 6 añitos, me parece, ¿no, Álvaro? Sí. Bueno, y está muy contento de estar aquí. Álvaro tiene enfermedad de PERTES, ¿no, Silvia? Correcto, tiene la enfermedad de PERTES que se la diagnosticaron cuando tenía 3 añitos. Vamos a empezar hablando de qué estamos contando cuando decimos enfermedad de PERTES, una enfermedad rara. ¿En qué consiste esta patología? La enfermedad de PERTES es la necrosis avascular de la cabeza del fémur, es decir, la muerte de la bola que va en el fémur, en la cadera. Por circunstancias que se desconocen, deja de llegar el riego sanguíneo y esa parte del hueso se muere. Primero se muere, luego rompe, luego regenera y luego curará. Que cambie de fase no significa que vaya mejor, sino que tiene que hacer todo el proceso sí o sí. Y cada una tiene sus dificultades. ¿Cuándo se da cuenta? Uno mira la manita de Álvaro, a ver, hazlo otra vez. ¿Ven? ¿Cuándo se da cuenta la familia de que su pequeñito
tiene esta enfermedad. En vuestro caso, ¿cómo fue el proceso? Pues porque él cuando tenía 3 añitos, unos meses antes, empezó a cojear. Empezó a cojear y que le dolía la rodilla. Llegó un momento que no podía apoyar y ahí fue cuando empezamos a consultar. Hablamos con la pediatra, nos dijo que unos días de reposo pensando que pudiera ser una sinovitis transitoria, que es la inflamación de la cadera, y como no se le pasaba, le mandó una radiografía para descartar PERTES. Y fuimos a la radiografía y salió claramente. Vaya, una enfermedad que no sé qué prevalencia tiene, muy escasa, ¿no? Sí, 1,5 cada 10.000 niños y por cada 4 niños una niña. Más raro todavía en niñas, menos frecuente. Bueno, tú eres un niño de 6 años. Es que quiero decir una cosa. Hombre, claro, es que ahora mira, ahora ya te estamos enchufando a ti, ¿eh? Mira qué guapito sales. A ver, tienes un chichón porque Es ayer te que- caíste en el cole, ¿a que sí? Sí, Vale, cuéntame, ¿qué quieres decir? es que un niño en un campamento Sí, dijo, no somos cojos, somos cojonudos. Es que en el campamento que ha estado de la asociación este año, el lema de los niños con PERTES es: los del PERTES no somos cojos, somos cojonudos. bueno, vale, somos cojo... Perdón. Pues muy bien, Álvaro, claro que sí. ¿Tú, a ti te duele alguna cosa o no? ¿O corres bien de ello? Porque además, mira, te has caído por correr, me parece, ¿no? Sí. Bueno, cuéntame qué te gusta hacer en el cole, qué es lo que más te gusta hacer en el cole. Ir al patio. El patio, me lo estaba yo imaginando, que el recreo era lo que más te gustaba del cole. Y luego de lo que tienes que estudiar, ¿y eso qué te gusta más? Hacer cuentas, los dibujitos, ¿Qué asignatura te leer, gusta más? ¿qué es lo que más te gusta? Sumar. ¿Sumar te gusta? Ajá, bueno, muy bien. Vale, vale. Bueno, vosotros, claro, cuando os diagnostican la enfermedad de PERTES, yo me imagino que la familia, ¡boom!, se viene Buf, abajo. Sí, No sé. totalmente. Claro. Totalmente. ¿Tenéis más hijos, perdona? Sí, Vale. sí, tenemos una niña más pequeñita, de 2 años menos, y de momento no lo tiene. Así que las van haciendo controles porque no se sabe si es genético o no. Es lo que te iba a preguntar. Pero Vale. el caso es que hay muchas familias que sí que tienen varios miembros. Hay ciertas teorías que se piensa que sí, pero todavía no está corroborado ni demostrado que sí que sea genético. Entonces, ¿se puede empezar a despertar la enfermedad a partir de qué edad? O sea, en los bebés no. Lo normal es entre los 3 y los 6 años. Entre los 3 y Sí. los 6. Álvaro ahora tiene 6 y Correcto. supongo que tiene un tratamiento. Álvaro, te vas a caer, ¿eh? Álvaro. Y se Que me te vas cayó un te vas a diente. hacer otro chichón, ya te lo digo. Me A ver, arranqué Álvaro, cariño. Sí, déjale que lo cuente, a ver. me lo arranqué Sí. y se me está creciendo en el campamento que se me cayó. Ay, ¿te está creciendo ya el de verdad? ¿Y vino el ratoncito Pérez o no? Sí, ¿Sí? Ay, te trajo al campamento. al campamento. ¿Y qué te trajo? Una riñonera. Una riñonera. Muy bien. Bueno, vamos a hablar del acto, de esa marcha solidaria que se va a desarrollar este sábado en el Parque del Soto a partir de las 11. Eso Es es. para promover la investigación ante esta enfermedad, ¿no? Y para Sí. luchar contra la enfermedad de PERTES o que la vida de las personas que la tienen sea lo mejor posible, ¿no? Cuéntame un poco. Eso es yo cuando decido tomar la iniciativa de organizar este evento es cuando voy a recogerle a él al campamento y veo cómo se lo han pasado los niños y cómo están todos de felices. Digo, aquí tengo que hacer algo más. Entonces lo que queremos es sobre todo visibilizar para que se conozca, para que muchos sanitarios lo conozcan, porque yo entiendo que no todos los médicos tienen por qué abarcar todo, hay muchas enfermedades raras, para que se fomente más los tratamientos, se actualicen y también todo lo recaudado que el día de la marcha se va a destinar al campamento, para financiar el campamento que la asociación hace para estos niños completamente adaptado. Es una asociación específica Sí. de enfermos de Aunque estamos PERTES. considerados como enfermedades raras, pero tenemos dentro de la nuestra también que es ASFAPE, Asociación de Familias con PERTES. A ¿Aquí nivel- en Ávila hay más casos? O... De la asociación somos los únicos, pero el año pasado contactaron con nosotros una familia que lo tuvieron hace unos 20-25 años y luego a raíz de mover esto hemos conocido un caso de una niña con 9 años y un niño de 12. ¿Es una enfermedad que tiene curación? Sí. ¿Hay meta? Cuéntame. Sí.
al acabar el proceso, cuando regenera la bola, se considera que ha terminado, pero realmente no se los da de alta hasta que terminan de crecer para ver las secuelas. O sea, que es una enfermedad que está relacionada con el crecimiento de la persona. Sí, en cierto ¿no? modo sí. Claro. Sí, sí, sí. O sea, que a Álvaro todavía le quedan unos años para Sí. ir evolucionando a mejor y para Sí. estar curado. ¿Es complicado el tratamiento? El tratamiento realmente es un problema porque, como veis, es una enfermedad silenciosa. Sí. Ha habido casos muy graves en la asociación como él que han necesitado cirugías y aparatos externos fijados a la piel. Por nosotros, por suerte, no. Luego muchos también requieren de silla de ruedas, pero el tratamiento ahora, en principio, es no correr, no saltar, ibuprofeno. Es muy difícil Que controlarlos. un niño como Álvaro no corra, Claro, no salte. Claro, es muy difícil. Es verdad que un pequeño porcentaje logra regenerar la bola completamente con este tipo de tratamientos, pero el resto, o sea, la gran mayoría necesitan cirugía. Nosotros con él estamos ya en lista de espera para operar. Para cirugía. Sí. Vale. Sí, sí, sí. Bueno, las personas que nos estén viendo ahora y quieran participar en esta marcha, cuéntanos cómo se va a desarrollar, cómo pueden inscribirse, si hay un dorsal cero. Sí. Bueno, todo lo que necesitamos saber. Perfecto, vale. Pues la marcha es el día 2 de diciembre en el Soto. Tenemos un dorsal cero que está en nuestra página web, que es www.asfape.org. Ahí lo tenemos, efectivamente. Eso es, ahí está, hay un flyer con toda la información en referencia a la marcha. La cuota de inscripción no hay como tal, es gratuita, lo que aceptamos son donativos. Sí que queremos que ahí se registre la gente por tema de controlar a las personas, pero es donativos porque sobre todo queremos visibilizar. Entonces, de 9:30 a 10:30 habrá recogida de dorsales e inscripciones de última hora. A las 11 comenzará la marcha, pero a las 11 menos cuarto, bueno, perdón, me anticipaba, hacemos la inauguración. Luego, quien quiera inscribirse antes, se puede también en nuestra página web hasta el día 30. O sea, hasta mañana incluido se pueden hacer las inscripciones online. Y, luego, si queremos llegar allí a las 11 menos algo, también podemos... hasta las 10:30 hemos hasta habilitado. Las 10:30, vale, correcto. pues eso que quede claro, hasta las Sí, 10:30 sí, por temas de tenemos organización. posibilidad de formar parte de las Eso personas es. de esa gran masa, esperemos que sean muchas. De momento el éxito, vamos, estamos más que satisfechos. Para ¿Ya ser la tenéis primera muchas vez, inscripciones? 500. Ah, bueno, muy bien. El respaldo que estamos teniendo, la verdad que es, no hemos tenido una puerta cerrada, no nos hemos encontrado un no, todo facilidades. Yo no sé cómo voy a ser capaz de hablar el sábado de la emoción para agradecer a todo el mundo. Bueno, estamos hablando de la enfermedad de Perthes. Silvia Pérez Chao es la mamá de Álvaro. Álvaro tiene esa enfermedad. Recordemos que es una enfermedad que supone la necrosis de la cabeza del fémur, es así, ¿no? Eso es. Y que se padece sobre todo cuando uno está creciendo, entre los 6 y los 12 años aproximadamente, ¿no? Más entre los 3 y los 6. Entre los 3 y los 6, Sí. vale. Es cuando se diagnostica. Sí. Luego sí que es verdad que la duración media, una media estimada, es de unos 6 años y medio, 7, pero claro, hasta que no terminan de crecer entre los 18 y los 21 no se los da de alta. Claro. Es que es un poco complicado. Bueno, pero tiene curación, pueden hacer luego una vida normal. Sí. Álvaro está esperando a que le hagan una curita ahí para que esté mucho mejor. ¿Y qué más nos quieres contar ahí en ese micrófono que te hemos puesto? ¿Qué quieres Tienes decir una en el camiseta micrófono? bien chula. ¿Tú vas a ir a la marcha el sábado? Dile, la camiseta es de la asociación. A ver, Me enseña la gusta. camiseta, Enseña la camiseta, estíratela, cariño. así, mira qué bonita. ¿Qué más nos cuentas? ¿Tienes muchos amigos, Álvaro? Sí, ¿Cuántos? 2, 3, 14. ¿Cuántos tienes, cariño? Tienes muchísimos. 20. 20. ¿Tienes 20 amigos? Bueno, Porque bueno. unos tienen 9 años y 8. Vale, ¿y tú tienes 6? ¿Cuándo haces 7, Álvaro? ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Cuándo es tu cumple? ¿El 11? El 11 de octubre. El 11 de octubre, o sea que ha sido hace poco, entonces, ¿no? Bueno, Sí. muy bien. Pues hoy ha estado Álvaro aquí para contarnos lo bien que se lo pasa en el colegio, en el recreo del colegio,
luego ya en la clase es un poco peor, pero que le gusta sumar. Así Sí. que me parece muy bien que sumen muchos colaboradores y participantes en esta marcha que recordamos, se celebra este sábado 2 de noviembre, sale del Parque de El Soto, lo están viendo ustedes en sus pantallas, a las 11. Si quieren inscribirse pueden hacerlo a través de ahí lo ven. www.asfape.org. Pero también si llegan antes de las 10:30 al Parque del Soto el sábado pueden hacerlo. Eso es así, es, ¿no? correcto. Silvia, ha sido un placer teneros aquí a los dos. Muchísimas gracias por haber venido a contarlo y esperamos que sea todo un éxito y Vale. sobre todo, bueno, pues que se visibilice mucho más la enfermedad de Perthes, una enfermedad rara, y que se investigue también mucho Eso más es. para intentar paliar todos los daños que genera esta patología. Muchas gracias a vosotros por vuestra ayuda. Gracias. Gracias. Gracias, Álvaro. Ahora me tendrás que Álvaro, dar un adiós. beso o algo, ¿no? ¿Quieres? ¿No Oye. quieres? Bueno, pues me le das luego, ¿vale? Vamos a hacer la última pausa para la publicidad y después hablaremos de justicia con el fiscal Óscar Barrios. Ya estamos aquí y enfilamos nuestra recta final. Hoy la recta final tiene mucho peso, porque vamos a hablar de justicia. Y lo hacemos como es habitual, una vez al mes aproximadamente, con el fiscal de Ávila, Óscar Barrios, que nos acompaña en plató. Buenas noches, Óscar. Hola, Ana. Buenas Gracias noches. por aceptar de nuevo esta invitación para hablar de algo tan complejo como es la justicia. A ti por repetir la invitación. Bueno, pues voy a seguir repitiéndola. Perfecto. Bueno, muy bien. Digo complejo y la administración de la justicia aún más. Hoy vamos a hablar de algo de lo que en alguna ocasión, en anteriores espacios, ya lo hemos mencionado, pero muy de pasada, y convenía, tú lo decías además, convenía profundizar un poco en lo que son las medidas cautelares, ¿no? Eso es de lo que vamos eso a hablar. Sí, de medidas cautelares. Primero podríamos definir qué son las medidas cautelares y para qué sirven. Vale, las medidas cautelares tienen como fin garantizar algo. En el ámbito penal, fundamentalmente, la garantía es permitir que el investigado o bien esté a disposición de la autoridad judicial cada vez que sea llamado, o que también para evitar la comisión de nuevos delitos, o que, bueno, pues que con su conducta, una vez que se le impute, trate de destruir, por ejemplo, pruebas que le incriminen. Es decir, fundamentalmente las garantías son esas, así como evitar, pues, atentar contra bienes jurídicos de la misma persona respecto de la cual se ha cometido el delito por el que se le está investigando, o bien respecto de otras. Esas serían las finalidades en general que se podrían aplicar a todas las medidas cautelares que se pueden adoptar. Es decir, su nombre lo indica, establecer una cautela para garantizar algo. No supone una anticipación de la pena. Las medidas cautelares, con independencia del efecto que pueda tener después cuando se abre el procedimiento, se concluye con una sentencia, no supone un anticipo de la pena como mucha gente cree. De eso, si quieres, Sí. luego hablamos Sí. un poco. Por lo tanto, se solicitan, no sé si la Fiscalía o si hay una acusación particular, solicita unas medidas cautelares para un reo, para un investigado, Sí. y es el juez el que decide si ha de dictar, no sé si es la palabra, adoptar Sí. medidas cautelares o Bueno, no, ¿no? a ver, realmente la primera y más esencial medida cautelar sería la detención. Sí. Y la detención es una medida cautelar que tiene una finalidad, pero que puede ser adoptada incluso por cualquier persona. No es necesario que sea policía, no es necesario una orden judicial. La ley de enjuiciamiento criminal establece que una persona, un ciudadano normal, puede proceder a la detención de alguien que está cometiendo un delito. Detenerle, que es, en definitiva, privarle de libertad, con una finalidad: trasladarlo a las dependencias policiales para que se
para que se pueda investigar ese delito que él ha presenciado y por el que él ha tomado la decisión de detener a esa persona. La detención es una medida cautelar, una privación de libertad. ¿Por qué? Porque la detención practicada por un ciudadano tiene como finalidad la misma que puede tener la practicada por un policía, garantizar que ese sujeto que ha cometido un delito pues se le pueda investigar, queda a disposición primero de policía y luego a disposición judicial. Vale, pues vamos un poco más allá. Se ha detenido a una persona, vamos a pensar que un miembro de los cuerpos y fuerzas de seguridad Por del ejemplo, Estado, sí, para sí, dejar al ciudadano un poco, bueno, que no se sí. meta en cosas que a lo mejor puedan ser de riesgo para ellos, pero se ha detenido a una persona, esa persona va a los juzgados, se abre un procedimiento y a partir de ahí se deciden unas medidas cautelares. ¿Por qué? Porque hay riesgo de algo. Porque hay concurren algunos de los riesgos que te he explicado antes. Sí. ¿Cuál es la principal o la más grave medida cautelar que se puede adoptar? La prisión provisional. Vale. A diferencia de otras, la prisión provisional tiene una característica y es que esa medida solo se puede adoptar si hay una previa petición de una acusación particular o, como ocurre la mayoría de las veces, del fiscal. Es decir, no es una medida cautelar que pueda adoptar el juez de oficio, como ocurre en otras. Sin necesidad de petición. El juez valora las circunstancias y considera que hay que adoptar una medida de cautelar, como por ejemplo puede ser un alejamiento, ¿vale? Uno de los tipos de alejamiento que hay que puede ser adoptado por el juez. La prisión provisional solo si media petición. Es la más grave. ¿Cuándo se puede adoptar una medida de prisión provisional? Primero tiene que mediar petición. Luego, ¿qué se exige? Que se investigue a una persona por un delito que al menos tenga una pena de 2 años o superior, 2 años de prisión. Que existan indicios suficientes de comisión por parte de ese sujeto del delito que se le está investigando y que la medida cumpla una serie de fines. Porque si no cumple una serie de fines, los otros 2 requisitos no sirven. ¿Cuáles son esos fines que tiene que cumplir la medida? Primero, garantizar que con esa medida el sujeto va a estar a disposición de la Administración de Justicia, evitar que destruya pruebas o garantizar que, conseguir que con esa medida no ataque a otras personas, a otros bienes jurídicos. Todo eso es valorado por el juez en atención, pues eso, a las circunstancias del hecho, a la pena que lleva aparejada el hecho, a las circunstancias familiares, circunstancias económicas, circunstancias de arraigo. Todo eso se valora por el juez y previa petición pues decide si se adopta o no esa medida de prisión provisional. Vale, yo te iba a pedir que nos contaras qué tipo de medidas cautelares. Sí, me he Ahí ya adelantado. me has hablado de 2, la Sí. prisión provisional. Solamente se puede tener en cuenta si hay una petición previa de Eso es, fiscalía o de eso acusación es. particular, y me has Sí. hablado del alejamiento Sí, como otra medida cautelar. Vamos a hablar de más posibles medidas cautelares. Vale, bueno, sí quería precisar que, por ejemplo, la prisión también, en escasas ocasiones, pero la prisión puede ser una prisión domiciliaria cuando el sujeto padezca determinadas enfermedades o se entienda que la prisión puede agravar su enfermedad o causarle un perjuicio más allá de lo que supone la privación de libertad, se puede acordar esa prisión provisional en el domicilio con el establecimiento de medidas de seguridad, medidas policiales de control, etcétera. Es decir, que es una opción de la prisión provisional. Se ha dado en muy Por pocas ejemplo, ocasiones en casos de enfermedad o cosas casos de así. enfermedad, de enfermos terminales, casos de personas muy mayores que cometen delitos muy graves, que justifican la prisión provisional, pero que se entiende que es excesivamente gravoso para ellos que la prisión sea cumplida en un centro penitenciario y por eso las cumplen en su domicilio. Vaya. Vale. Te decía, Otro- como otras, sí. como otras medidas. ¿Cuál es la otra medida más habitual? Bueno, pues lo que es la orden de protección. Orden de protección que se solicita en determinados supuestos, fundamentalmente en el ámbito de la violencia contra la mujer o en el ámbito de la violencia doméstica, que es una medida que también tiene que ser instada, la orden de protección, ¿vale? La orden de protección tiene que ser instada por el fiscal o tiene que ser instada por la acusación particular y que engloba una serie amplia de medidas cautelares. ¿Cuáles pueden ser esas medidas cautelares en el marco de una orden de protección? Pues puede ser la prisión provisional también, pero las más conocidas, por así decirlo, son las prohibiciones de acercamiento, prohibiciones de comunicación, alejamientos, prohibición de residir en determinados lugares.
todas esas medidas se adoptan durante un tiempo, se establece una distancia, se indica respecto de quién no ha de acercarse o comunicarse el sujeto, y se adoptan, se tienen que cumplir, y los incumplimientos tienen sus consecuencias, claro. ¿En qué tipo de delitos son más frecuentes adoptar medidas cautelares? Por lo que me cuentas, en delitos de, a lo mejor, de agresión sexual o violencia de género es frecuente, y no sé, el tema de la prisión, ¿cuáles son los delitos más habituales? A ver, el marco nos lo dice, pues los requisitos que te he dicho. Delitos que lleven aparejada pena superior a los 2 años. Que siempre que lleven aparejada pena de 2 años se adopta o se pide la prisión provisional, no, porque hay que valorar el resto de las circunstancias. Evidentemente, si estamos en presencia de un homicidio o de un asesinato, la pena es tan amplia, las posibilidades de elusión de la administración de justicia, de destrucción de pruebas, pueden ser tan importantes como para que per se eso justifique una petición. En todo caso, habrá que justificarla y determinar por qué se pide. Pero incluso se puede adoptar en el ámbito de la violencia de familiar o contra la mujer, se puede adoptar la prisión provisional, incluso si el delito lleva aparejada una pena inferior a esos 2 años. Es una excepción. ¿Por qué? Por la naturaleza del delito que se está investigando y en el que se va a adoptar esa medida de prisión. Evidentemente, la prisión está muy relacionada con el tipo de pena que se va a imponer, la gravedad de la pena que se va a imponer, y de todas las circunstancias que rodean al sujeto y al hecho. No sé si lo has mencionado cuando Sí. hablábamos de los tipos de medidas cautelares. ¿Es también una medida cautelar el tener que presentarse ante el juzgado? Sí, no lo he mencionado. Cada Sí. X tiempo, ¿eso también se considera medida cautelar? Sí, lo mismo las comparecencias. Cada semana, una vez al mes o lo que sea, ¿no? Eso es. Cuando no se adopta una medida más grave, o incluso cuando se ha adoptado y ha transcurrido un tiempo y se ha sustituido esa medida de prisión por otras, que puede ser incluso la presentación de una fianza, o la posibilidad de que comparezca ante el juzgado o ante comisaría, cuartel de la Guardia Civil, determinados días que marque el juez, para garantizar también que está sujeto al llamamiento de la Administración de Justicia cuando sea necesario. O sea, también son medidas cautelares. Para tenerle controlado, digamos. Evidentemente, Claro. evidentemente, para garantizar eso. ¿Cuánto tiempo puede mantenerse una medida cautelar? ¿Cuánto tiempo? La prisión provisional, que es la más grave, tiene unos plazos de tiempo en función de las razones que han justificado la adopción, pero de manera general el plazo máximo será de 4 años, 2 años, que son prorrogables por otros 2 en los supuestos más graves. Ese es el plazo máximo que se puede tener a una persona en situación de prisión provisional. Cuando todavía no ha sido juzgado. Hemos de estamos aclarar hablando que estamos hablando de medidas que se toman previas a un juicio, o sea, que no ha Sí, sido juzgado. son medidas que se adoptan durante la instrucción y hasta el momento de la celebración del juicio, o incluso después, hasta el momento en el que se dicta la sentencia. Claro. Las medidas de alejamiento se pueden establecer por un determinado tiempo, incluso lo habitual es que se impongan hasta el momento en el que se dicte una resolución, una sentencia, donde se condene o se absuelva en el caso de que sea así. Bueno, si llega ese momento, una persona ha estado en prisión preventiva, se dice así, ¿no? Como medida cautelar, año y medio. Llega el momento del juicio y esa persona es absuelta. ¿Qué pasa con ese año y medio de prisión preventiva? Nada. Nada. No pasa nada. Vale. Es una medida cautelar que se ha cumplido y después de un juicio se ha considerado que el sujeto debe ser absuelto. Sin embargo, no pasa nada. Esa persona es considerada culpable, esa u otra, es Sí. considerada culpable de los hechos que se le han imputado. Sí. ¿Esa medida cautelar de prisión de año y medio se le computa Vale. para la pena que se le va a imponer, que a lo mejor son 2 años y 3 días o no sé? Vale, cuando has dicho a esa u a otra, no, a la que sufre o la que está sometida a la prisión, No, me a la refiero medida cautelar. A esa no, porque a esa la habíamos absuelto. La habíamos absuelto, Por eso, a la otra. Por eso Vale, otra, que vale. es Sí, esa sí que la consideramos culpable, por eso he dicho otra. Sí, porque a la sí. primera persona la Sí. habíamos absuelto. Sujeto que está sometido a una medida cautelar que luego tras un juicio es declarado culpable, esa medida cautelar, tenga o no tenga la misma naturaleza de la pena que se le imponga, pensemos que se puede adoptar como medida cautelar una pena de prisión, pero luego imponérsele una pena de trabajos en beneficio de la comunidad
o una pena de multa. En ese caso, partiendo del supuesto más básico, medida cautelar de prisión, pena de prisión, se le va a computar el tiempo. Todo el tiempo de duración de la prisión provisional se le va a computar para la pena de prisión. Por ejemplo, que la finalmente... pena ha sido de 3 años, vamos a poner por caso, y lleva 1 año y medio en prisión preventiva. Pues estará sujeto a cumplimiento de 1 año y medio, que es la diferencia, lo que resta entre la pena impuesta y la medida cautelar sufrida. ¿Son frecuentes las medidas cautelares aquí en la provincia de Ávila? No Sí. sé. ¿Se toman con frecuencia? Sí, vamos, ¿Se adoptan? las prisiones provisionales no, ya digo que son las más graves, las detenciones obviamente, y las medidas cautelares en el ámbito de la orden de protección, de alejamiento y prohibición de acercamiento, sí, son, vamos, no te diría de diario, pero a lo largo de la semana muchas veces se adoptan este tipo de medidas, sí, sí. Bueno, pues hoy aquí en este espacio dedicado a conocer más de fondo a la justicia, en este programa, en este espacio que Óscar Barrios nos facilita gracias a su presencia, hoy hemos hablado de medidas cautelares que son muy frecuentes en la Administración de Justicia. Hemos conocido cuáles son y también un poco de qué manera se tienen que cumplir. Supongo, Óscar, para terminar, que si alguien incumple una medida cautelar, tiene aparejada una sanción mayor, ¿o qué sucede? De hecho, es que imaginemos a un sujeto que se le impone una obligación de comparecer semanalmente. Pues es posible que tras varias incomparecencias, ese incumplimiento de medida cautelar se sustituya por otra más grave, que puede ser incluso la prisión provisional, o medida cautelar de alejamiento que se incumple. Esa medida cautelar se puede sustituir por otra más grave, y la más grave es la prisión provisional. Incluso, quiero decir, igual que se puede sustituir por otra más grave, también se puede degradar. Una prisión provisional puede degradarse en una prisión eludible bajo fianza cuando se dan otras circunstancias, ha transcurrido un tiempo, ya no existen esos riesgos que se tuvieron en cuenta al principio, todavía subsisten algunos, pero se entiende que la prisión ya no es necesaria, pero sí otra medida cautelar. ¿Como cuál? Pues puede ser esa, o la privación del pasaporte, o la privación del derecho a conducir. A definitiva, ese es el espacio que nos acerca a la justicia y a su administración mucho más, una vez al mes. Aproximadamente Óscar Barrios nos lo cuenta. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, que vaya muy bien. Y así, fíjense, despedimos nuestro programa de hoy de forma contundente. Hablando de justicia, ponemos el punto y final a este miércoles 29 de noviembre de Magazine. Nos queda todavía un tiempito de noche por delante, esperamos que lo pasen ustedes muy bien, que se cuiden mucho y que sean todos lo felices que puedan. La semana que viene no tenemos programa, que es una semana de puentes, así que disfrútenlo muchísimo y nos volvemos a encontrar pronto. Hasta muy pronto. Gracias, Óscar. Hasta pronto.